Capítulo 11. La pasión y la cruz, el sacrificio supremo. Introducción. El amor que se entrega hasta el final. La pasión de Jesús es el momento culminante de su vida en la tierra. Es el acto más profundo y conmovedor de entrega, donde el amor de Dios se manifiesta en su forma más pura, un sacrificio total por la salvación de la humanidad. A través de la tortura, el abandono, la humillación y finalmente la muerte en la cruz, Jesús cumplió la misión para la que había venido al mundo. No solo enfrentó la muerte física, sino que también cargó con el peso del pecado y el sufrimiento de toda la humanidad. Este capítulo profundiza en los momentos de la pasión de Jesús, desde su arresto en el jardín de Getsemaní hasta su crucifixión, mostrando cómo cada sufrimiento de Jesús está impregnado de un significado espiritual y teológico profundo. En su dolor y sacrificio, Jesús reveló el amor más grande que jamás se haya conocido. El arresto en Getsemaní, la agonía de la entrega. Después de la última cena, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní, un lugar tranquilo y apartado, para orar. Allí, en la soledad de la noche, comenzó a experimentar la angustia profunda de su misión. En un acto de vulnerabilidad total, Jesús oró intensamente, pidiendo a su Padre que, si era posible, lo librara de ese destino. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. El sufrimiento de Jesús no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Sabía lo que le esperaba: el abandono, la traición, el dolor físico extremo y la separación de su Padre. Sin embargo, en su oración final, Jesús se entregó completamente a la voluntad de Dios: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. Este acto de entrega, sí radical a la voluntad divina, es el corazón de la pasión. Fue en este momento, mientras oraba y se entregaba al Padre, que un ángel apareció para darle fuerza. La angustia de Jesús fue tan grande que, según los evangelios, sudó gotas de sangre, un signo del intenso dolor emocional que experimentaba. Lucas 22, versículo 44. La traición de Judas, el precio de la fidelidad rota. En el momento en que Jesús estaba en oración, uno de sus discípulos, Judas, se acercó a él con un beso, señalando su traición. Mateo 26, versículos 48 a 50. Por 30 piezas de plata, Judas entregó a su maestro a los soldados romanos. Este acto de traición no solo fue un golpe físico, sino también un profundo dolor en el corazón de Jesús. Judas había sido uno de sus discípulos más cercanos, y su traición reflejó el dolor de la ruptura de una relación que se basaba en el amor y la confianza. A pesar de la traición de Judas, Jesús no lo maldijo, ni se vengó. Al contrario, lo llamó amigo. Mateo 26, versículo 50, mostrando una vez más su amor y misericordia, incluso hacia aquellos que lo traicionaron. Este momento revela la magnitud del sacrificio de Jesús. Él amó a los que lo traicionaban, incluso cuando su sufrimiento era inminente. El juicio ante el Sanedrín, la condena injusta. Tras su arresto, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, para ser juzgado. En este juicio, los líderes religiosos se levantaron contra él con acusaciones falsas, buscando una razón para condenarlo a muerte. El testimonio contra Jesús era confuso y contradictorio, pero él permaneció en silencio, sabiendo que su destino ya estaba sellado. Cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió: tú lo has dicho. Mateo 26, versículo 64.
Su afirmación fue suficiente para que lo acusaran de blasfemia, ya que los líderes judíos no podían aceptar la idea de un Mesías que fuera, en verdad, el Hijo de Dios. Jesús no defendió su inocencia, sino que aceptó la injusticia, sabiendo que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad. La negación de Pedro, el fracaso humano frente a la lealtad divina. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro, el discípulo más cercano, negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús lo había predicho, Mateo 26, versículos 69 a 75. En un momento de miedo y debilidad, Pedro traicionó a su maestro, desmoronando la confianza que había demostrado en los días previos. Sin embargo, a pesar de la negación de Pedro, Jesús no lo rechazó. Cuando sus miradas se cruzaron después de la tercera negación, Pedro lloró amargamente, arrepintiéndose de su traición. A pesar de su fracaso, Pedro fue restaurado por Jesús tras la resurrección, quien le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21, versículos 15 a 17, reafirmando su llamado y su perdón. La negación de Pedro refleja la fragilidad humana y nuestra tendencia a fallar, pero también la misericordia infinita de Dios, que siempre está dispuesto a restaurarnos y levantarnos, incluso cuando nos sentimos más lejos de Él. El juicio ante Pilato, el rechazo de la justicia terrenal. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para que fuera condenado a muerte. Pilato, después de interrogar a Jesús, no encontró ningún motivo para acusarlo y trató de liberarlo. Sin embargo, la presión de la multitud, instigada por los líderes religiosos, fue tan grande que Pilato cedió y ordenó la crucifixión de Jesús. En este juicio, Pilato representó la injusticia del poder terrenal, que, en lugar de defender la justicia, sucumbió a la presión de las masas y al miedo a perder el control. Jesús, en su silencio y entrega, mostró que su reino no era de este mundo y que su sacrificio sería el medio por el cual se revelaría la verdadera justicia de Dios. La crucifixión, el sacrificio supremo por la humanidad. La cruz era el medio de ejecución más cruel y humillante de la época. Jesús fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de su crucifixión. Allí, entre 2 ladrones, fue clavado en la cruz, un sufrimiento físico indescriptible. En la cruz, Jesús expresó su dolor y su angustia en palabras que resuenan hasta el día de hoy: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Este grito refleja no solo su dolor físico, sino también el sufrimiento espiritual de la separación momentánea de su Padre, el dolor de cargar con el pecado del mundo. La crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una tragedia sin sentido, sino el acto de amor más grande de la historia. En ese sacrificio supremo, Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida como rescate para salvarnos del poder del pecado y la muerte. La muerte en la cruz, el fin de un sacrificio, el inicio de una nueva vida. Cuando Jesús finalmente expiró, el velo del templo se rasgó en 2, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba limitado por el sistema sacerdotal, sino que ahora estaba abierto para todos, gracias al sacrificio de Jesús. Mateo 27, versículo 51. Jesús murió para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Su muerte, aunque física, no fue el final, sino el comienzo de una nueva esperanza. En ese sacrificio, la muerte de Jesús no fue solo un acto de sufrimiento, sino de victoria. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo aquello que separa al hombre de Dios.
Reflexión: el amor que vence al pecado y a la muerte. La pasión y la cruz de Jesús son el centro del mensaje cristiano. En su sufrimiento, Él reveló la profundidad del amor divino, un amor que no tiene límites, que no teme al dolor y que se ofrece hasta el último aliento por la salvación de la humanidad. La cruz es el símbolo de ese amor supremo, que vence el pecado y la muerte. Jesús no murió por sí mismo, sino por nosotros. Su sacrificio fue el acto más grande de amor y la clave para la reconciliación entre Dios y el hombre. La cruz, en su aparente derrota, se convirtió en el símbolo de la victoria divina, un recordatorio de que el sacrificio y el amor entregado tienen el poder de transformar el mundo.